Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Os acabo de leer en Juan capítulo 8, versículo 36. A libertad hemos sido llamados. Estamos viviendo tiempos convulsos y en los tiempos convulsos se presentan crisis que son oportunidades y habitualmente esas oportunidades se encuentran detrás de un cambio de ciclo. Estamos viviendo tiempos donde los cristianos y la propia iglesia cristiana tiene que entender que tenemos que caminar en una transición que nos lleve a un nuevo modelo, que nos saque de las viejas estructuras eclesiásticas y nos lleve a vivir el modelo originario que Dios trajo por medio de Jesucristo para que podamos vivir esa libertad que Él nos brindó. En la palabra de Dios vemos un montón de ejemplos donde personas de la Biblia, personajes históricos, caminan el camino de la transición. Vemos el ejemplo del apóstol Pablo, cuando él era un religioso, tirano, violento, que respiraba muerte y que perseguía a los cristianos para torturarlos e incluso llegar a matarlos si ellos no se retractaban de Jesucristo. Pero de camino a Damasco él tiene un encuentro con Jesús y él atraviesa un camino de transición. Una transición dramática porque, amigos y amigas, todas las transiciones son dramáticas porque nos llevan de un momento a otro, de una experiencia a otra, de un carácter a otro, y nos llevan a un cambio radical de vida. También vemos en Nicodemo cómo Jesucristo le dice: Nicodemo, tienes que transicionar. Si tú no naces del agua y del Espíritu, no verás el reino de los cielos. Se lo estaba diciendo a un religioso empedernido, aferrado a su tradición humana y doctrinal farisea, y como un doctor de la religión que él era en ese tiempo. Pero Jesús le dijo: Nicodemo, hay que transicionar, hay que cambiar de ciclo. Vemos como Ruth también cambia de ciclo, como pudiendo quedarse en Moab, ella decide volver a Jerusalén, siendo una moabita, en una transición dramática que le hace alejarse de su familia, de su pueblo, para seguir a un Dios que no era su Dios y pertenecer a un pueblo que no era su pueblo, pero para dar un propósito, un resultado, como ser la abuela del rey David. ¿Y qué os parece la transición de Abraham? El cambio de ciclo de Abraham, viviendo en la tierra de Ur, practicando una religión pagana que le rendía y adoraba a la luna, al sol y a las estrellas, y Dios le habla y dice: Abraham, tienes que transigir, deja tu tierra, deja tu parentela, deja tu casa y camina hacia la tierra que yo te voy a mostrar. Y Abraham fue obediente. Hay mucho más ejemplos de transición y de cambio de ciclo en la palabra, pero este es un tiempo donde el Señor nos está hablando de cambiar de ciclo. Las viejas estructuras ya no nos sirven. Tenemos que recuperar la frescura del Evangelio, el Evangelio de la gracia y de la libertad. Un Evangelio que ha sido pervertido, no intencionadamente seguramente, pero por ignorancia, por muchas instituciones religiosas llamadas cristianas, que han dejado a Dios arrinconado y han implementado todas sus reglas, todas sus doctrinas, todos sus pensamientos en el desarrollo de la iglesia. Estamos en tiempo de cambio de ciclo y de transición. Y en el cambio de ciclos, amigos y amigas, hay poder. Hay poder. Hemos leído cómo en Juan 8:36 Jesucristo dice: si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Esto nos marca una pauta. El cambio de ciclo comienza por fijarnos, por recuperar el primer amor, volver a fijar nuestros ojos en los ojos de Jesús y vivir una vida cristiana en libertad, lejos de doctrinas religiosas y teologías que quieren moldearnos como de ninguna manera lo pueden hacer, porque solo el Espíritu Santo puede santificarnos y puede transformarnos.
Un cristiano, mi hermano, no puede ser un esclavo, ni totalmente, ni tampoco en algún área de su vida. Para vivir la libertad en Cristo, tenemos que cerrar ciclos, tenemos que escapar de la cautividad. Oye, ¿qué te parece? Cuando el pueblo de Israel, guiado por Moisés, cambió el ciclo y transicionó desde la esclavitud en Egipto a la libertad en la tierra prometida. ¡Qué tremenda transición! ¡Qué tremendo cambio de ciclo! ¿O qué te parece el pueblo de Israel después de 70 años en cautiverio volver a su tierra? ¡Qué tremendo cambio de ciclo! O el cambio de ciclo de Nehemías, que siendo el copero del rey de Babilonia, sufre una experiencia dramática al enterarse de que las puertas de Jerusalén están quemadas y los muros están derribados, y él transiciona, deja de ser copero para convertirse en un albañil, en un arquitecto de ese nuevo tiempo para Jerusalén, llevando a un pueblo completo a comprender que no se puede vivir sobre escombros, sino que en el nombre de Dios siempre hay que construir, aunque vengamos del fracaso. ¿Cuántos cambios de ciclo? Tenemos que escapar de la cautividad. En muchos niveles y en muchos aspectos, la iglesia se ha convertido en un lugar de cautivos, esclavizados por doctrinas, por teologías, por conceptos errados de Dios. Muchas iglesias siguen viviendo en la ley, en el legalismo, en el reglamentarismo y también en tradiciones y en costumbres humanas que nos alejan de la libertad. Solo el Evangelio de la gracia lo cubre todo. Dice la palabra que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, y que la tierra se llenará de la gloria de Dios, como las aguas cubren el mar. Y que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará el nombre de Jesús. No importa nuestro pasado, nuestro pecado, el amor, la misericordia, la paciencia y la gracia de Dios es tan extraordinaria que las iglesias tienen que abandonar el viejo modelo y abrir sus puertas para que todos puedan entrar y sentirse libres dentro de la iglesia y no cautivos de doctrinas y teologías y de conceptos errados de Dios que nos llevan a vivir la vida del miedo y la vida de la esclavitud. Hay cosas que hay que dejar en el pasado, mis hermanos, para poder avanzar. El apóstol Pablo en Filipenses 3, capítulo 13 y 14 dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Qué bonito como lo explica Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Está diciendo: yo no soy perfecto, yo lo intento, yo me esfuerzo, pero sigo siendo imperfecto. Pero ¿sabes qué? Sigo caminando en la libertad de Cristo, sabiendo que en el poco a poco, en el paso a paso, en el avanzar, aunque yo tropiece, aunque yo me equivoque, aunque yo fracase, la gracia de Cristo me cubre, porque yo voy a alcanzar el supremo llamamiento en Cristo Jesús. Hay que abandonar los viejos modelos de las iglesias que cautivan a la gente, que esclavizan a la gente, que las enredan en doctrinas, donde la gente se siente culpable, se sienten pecadores. Tienen que estar permanentemente renovando su pacto de salvación cuando ya la primera vez que confesaron a Cristo y creyeron en su nombre y creyeron en su resurrección, fueron salvos para siempre. Y ahora toca caminar. Es necesario aprender a cerrar ciclos, mis hermanos. Dios demanda una plena confianza en Él para afrontar el futuro y alcanzar lo nuevo que Dios tiene para nosotros. Y para cambiar de ciclo tenemos que dar algunos pasos. Mira, número 1, tienes que reconocer ciclos que ya no te aportan nada. Dedícate un día, un tiempo, una tarde, un fin de semana, lo que puedas. Reflexiona, piensa, analiza tu vida. ¿Cómo ha sido los últimos 5 años? ¿Cómo ha sido tu evolución del cristianismo? ¿Eres más libre ahora que antes? Analiza en qué situación te encuentras
para salir de esa situación, cambiar de ciclo, transicionar y avanzar. Qué bonito que en el cristianismo avanzar es, entre comillas, retroceder, porque a veces el problema es que perdemos el primer amor y para avanzar tenemos que retroceder al primer amor. Así lo dice Jeremías 6:16. Cuando estés confuso, párate, pregunta, busca la senda antigua. La senda antigua es la gracia, no es la ley. Desaférrate, abandona ciclos terminados. Hay situaciones que ya terminaron en tu vida. De repente en tu congregación ya no puedes avanzar más, o de repente te das cuenta que en tu congregación te tienen metido en un puño. Y dice la palabra en Hebreos 10:25, no dejéis de congregar, como algunos tienen por costumbre, pero congregar no siempre significa ir a la iglesia. Tú puedes congregar en la casa. De hecho, el modelo del Nuevo Testamento, la iglesia congregaba en las casas, no había iglesias. Ellos iban al templo por inercia, pero luego se reunían en las casas. ¿A qué? Compartir la doctrina de Cristo, de los apóstoles, compartir el pan y las oraciones. Se dieron cuenta que la vida del reino estaba en los hogares. Y qué bonito es tener un local donde las familias se puedan reunir y vivir la vida del reino. Pero no cambiemos eso por las casas. Las casas tienen que ser el centro neurálgico de nuestra vida cristiana. Los hogares tienen que ser los altares encendidos. Fíjate que en los primeros 300 años de la iglesia, siglo I, siglo II y siglo III, las iglesias no construyeron, las congregaciones no construyeron iglesias. Las iglesias se comenzaron a construir a partir del siglo IV. Los 3 primeros siglos se seguían reuniendo en las casas. ¿Tú no ves que en el Nuevo Testamento Pablo organizando la construcción de un edificio para reunir a la iglesia? Tampoco Jesucristo, tampoco ninguno de los apóstoles, tampoco ninguno de los patriarcas. La primera iglesia de la que se tiene conocimiento histórico que se construyó fue una iglesia en Armenia en el año 301 después de Cristo. Entonces desaférrate, abandona ciclos terminados. Primera de Samuel 16:1 dice el profeta Samuel a David, le dice: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Algunos cristianos nos pasamos llorando el pasado, la melancolía nos atrapa por los tobillos. No, desaférrate, ya lo lloraste, ya quedó atrás, avanza. Cambia el ciclo, desapégate, suéltalo de atrás, avanza. ¡Qué tremendo! Hay temporadas que ya terminarán y hay que prepararse para lo nuevo. Eclesiastés 3:1 dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Hay tiempo para sembrar y tiempo para cosechar, mi hermano. Dile al Señor cuando ores: Señor, ayúdame a entender los tiempos, porque yo sé que tienes preparado algo nuevo para mí. Mira lo que dice Isaías 42:9, que luego repite en Isaías 43:18 y 19. Dice: he aquí, se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo os las haré notorias. Cambio de ciclo. Transición, no te estanques, no te quedes. Analiza, reflexiona, medita, ora, lee la palabra, dile: Señor, ábrame, muéstrame mi nuevo ciclo. Si es que hay un nuevo ciclo, un nuevo tiempo, muéstrame lo que hay viejo en mí, lo que todavía estoy llorando y arrastrando. Límpiame, Señor, de lo viejo. Toma mis cargas, yo tomo tu carga, porque tu yugo es fácil y ligera es tu carga. Mateo 11, 28 al 30. Así que cambiando de ciclo. Número 2, el fracaso no determina el resto de tu vida. A veces el fracaso es la señal para cambiar de ciclo. A veces el fracaso es la señal para cambiar de vida. A veces el fracaso es la señal para iniciar el camino de la transición a lo nuevo. Isaías 55, versículos 9 y 10 dice: porque mis pensamientos, dice el Señor, esto es para ti, dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová.
Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Tenemos que buscar estar a la altura del pensamiento de Dios. El pensamiento que Dios tiene de ti es mucho más de lo que tú piensas de ti. El propósito que Dios tiene para ti es mucho más que tus planes y tus proyectos. Por eso cuando nos damos cuenta de que estamos en el lugar equivocado y hay que cambiar el ciclo, hay que iniciar el camino de la transición hacia lo que Dios tiene delante de nosotros. Ya no me preocupo más por lo que no puedo hacer, por lo que no pude hacer, por lo que me salió mal o por lo que no puedo arreglar. Me perdono a mí mismo, suelto el pasado y sigo adelante. Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15. Dice el Señor: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Una manera de cambiar de ciclo y de iniciar el camino de la transición a lo nuevo es perdonar y dejar atrás toda ofensa, para ya nunca más mirar atrás. Dice la palabra que cuando vamos a arar, si ponemos la mano en el arado, no podemos ya mirar atrás, porque el arado es para sembrar la cosecha del futuro. Así que déjalo atrás. El perdón es liberador, mi hermano. Génesis, creo que lo tengo aquí. Aleluya. Efesios, o no, a ver, ¿dónde lo tengo? No, Isaías 43. Isaías, luego lo leo ese. Y número 3, mira, siembra en el nuevo ciclo. Hemos dicho, número 1, reconoce ciclos que ya no te aportan nada para abandonarlos. Número 2, el fracaso no determina el resto de tu vida. Y ahora número 3, una vez que has abandonado los viejos ciclos para iniciar lo nuevo, una vez que has perdonado para dejar todo atrás y comenzar de cero y comenzar limpio y sin cargas, número 3, ¿qué tienes que hacer? Siembra en el nuevo ciclo. Siembra en el nuevo ciclo. ¡Aleluya! Isaías 43, 18 y 19. Mira lo que dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No las conoceréis? Deja atrás los viejos ciclos, perdona lo viejo, camina limpio, adelante. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Gálatas 6, versículos 7 y 8. ¿Dónde lo tengo? Lo tengo aquí apuntado. A ver si lo tengo aquí apuntado. No, mejor te voy a leer. 2 Corintios 5, 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cuando cambiamos de ciclo, se produce esa transformación. Cuando iniciamos el camino de la transición a lo nuevo, somos criaturas nuevas. Ni las ofensas del pasado, ni los errores del pasado, ni el pecado del pasado, ni el fracaso del pasado ya tienen parte ni forma en nosotros. Mira, enfócate en el nuevo ciclo. Que lo del pasado ni te distraiga, ni te desenfoque. Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ningún tiempo pasado, mi hermano, fue mejor conforme al corazón de Dios. Dios siempre trae mejores tiempos. Dios mejora los tiempos. El futuro de Dios siempre es mejor que el pasado que vivimos. Lo mejor para Moisés no fue el palacio, fue el éxodo. Ruth tenía un mejor futuro que su mejor pasado. Mi hermano, no te quedes en el pasado. José, el hijo de Jacob, tuvo un mejor futuro como gobernador de Egipto que su pasado en prisión, que su pasado en esclavitud, que su pasado en la cisterna, que su pasado en la prisión. Siempre lo de Dios es mejor. Por eso hay que cambiar de ciclo, por eso hay poder en el cerrar ciclos y abrir ciclos nuevos cuando Dios nos llama a ello. Tenemos que transicionar. Estamos en tiempos difíciles. No podemos vivir el futuro que nos espera con los viejos modelos de fe, con los viejos modelos de iglesia. Hay que recuperar el primer amor, poner los ojos en Jesús, recuperar la vida del reino, buscar, vivir
en obediencia, sabiendo escuchar al Espíritu Santo, que es quien nos transforma y nos santifica. Aleluya. Jeremías 29:12, que dice el Señor: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y el fin que esperamos es un fin bueno. Es terminar propósitos. Es que cuando tengamos que partir con el Señor podamos decir: he vivido en libertad, la libertad de la gracia, la libertad del reino, la libertad del evangelio, sabiendo que aunque me he equivocado, abogado he tenido para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, que cada vez que ha hecho falta el Señor me ha lavado con su sangre, he terminado mi obra y me voy con el Señor porque mi propósito se concluyó. Y la vida va de ciclo en ciclo, de transición en transición. Fíjate en el mundo como está. Necesitamos cambiar lo viejo y adoptar y recibir lo nuevo de Dios para enfrentar con ánimo, con optimismo, con esperanza lo que viene por delante. Tiempos difíciles, pero en una renovación en el Señor, en unas nuevas fuerzas. Mi hermano, no te quedes en el pasado. Dios está en control de todo. Entrégale tu vida y adelante. Y acuérdate, todo lo que necesitas es la gracia. Gracias por estar ahí. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Te habló tu amigo el pastor Paco Rubiales, Madrid, España. Ministerio Sembrando Luz, gracia explosiva. Y si quieres llamarme o escribirme, más 34 666 77 8634. Más 34 666 77 8634. Más 34 666 77 8634. Que Dios te bendiga.